la carta a los Romanos, capítulo 8, hermanos. Esa carta la escribió el apóstol Pablo, dirigida a los romanos. Había mucho conflicto allí en Roma. Había muchos hermanos convertidos, recién convertidos, incluyendo romanos, judíos, gentiles. Y había un problema ahí en aquellos tiempos, según la historia. La predicación del apóstol Pablo la torcían, ¿sí? Y los judíos se creían, hermanos, se creían justificados. Miraban con desprecio a los gentiles. El gentil era lo más malo. Los pecadores eran los gentiles. Ellos no eran pecadores, supuestamente. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos. No podemos extendernos todo por el tiempo que tenemos y porque es muy largo el capítulo 8. Por eso tengo mucho tiempo recomendando que se lea el capítulo 8 a los romanos. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Voy a leer nada más el primer versículo. Que está ahí, donde dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a dar gracias. Una vez más, buen Señor y Padre nuestro, te damos las gracias y el privilegio que tenemos, Señor Dios, de leer tu palabra, Señor Dios, de estudiarla, Padre Dios, y también, Padre Dios, de entenderla y ponerla por obra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Y llénanos, Padre Dios, para que así, Padre Dios, podamos, Señor, continuar hacia adelante, Padre Dios. Bendice a tu iglesia aquí presente, Señor, y te damos las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, aquí el capítulo 8 comienza muy bien. Comienza con la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si nada más nos quedamos ahí y dice uno, qué padre, ¿no? No va a haber ningún juicio, ninguna sentencia para mí, porque la Biblia dice que no hay ninguna condenación. Pero a mí lo que me deja pensando es la palabra los que están en Cristo Jesús. No los que siguen una religión, no los que se unen a una iglesia, sino los que están en Cristo Jesús. Y luego Pablo, hermanos, dice otra palabra, dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo he oído tantas palabras, hermanos, y ciertamente así es, la Biblia lo apoya. Y dice, no, hombre, vente, la sangre de Cristo tiene poder. Y realmente la sangre de Cristo tiene poder. Porque Cristo Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario y derramó esa sangre, hermanos, esa sangre preciosa, que a través de esa sangre la persona pudo ser limpia de su pecado. Gloria a Dios. ¿Sí? Por su llaga nosotros fuimos curados. Una enfermedad que, bueno, ningún médico puede quitarla. Porque la enfermedad de ese texto, o el contexto que dice, por su llaga fuimos curados, es del pecado. También se aplica a una enfermedad cuando usted ora a Dios. Y es válido porque la Biblia lo dice. Pero ese contexto de Isaías 53, hermanos, ¿sabe por qué le digo? Porque dice que por su llaga fuimos curados. Porque dice que por nuestras culpas Él fue sacrificado. Entonces, ya no hay condenación, ni juicio o sentencia para los que están
y permanecen en unidad con Cristo. Ese es nada más. Son palabras, ¿verdad?, que sí tienen cierto sentido. Y yo les voy a pedir, me perdonen, porque muchas de las veces mi vocabulario a veces no es muy bueno. Por ejemplo, en la mañana dije, no todos están llenos del Espíritu Santo. No todos estamos llenos del Espíritu Santo. Y a veces comentamos ciertos errores que yo no los miro, pero tal vez de muchos que están ahí dicen, ay, el hermano, se cree muy espiritual. Pudiera ser. Pero aquí lo que vemos, hermanos, es que por medio de Cristo nosotros fuimos salvados. Y dice la Biblia que no hay ninguna condenación. Qué difícil es, hermanos, estar al frente de un juez esperando la sentencia. Déjenme decir, yo ya tuve esa experiencia cuando yo era muy joven. Estoy hablando de 27 años. Cuando yo tenía 27 años esperando el juez la sentencia. ¿Por qué me iban a sentenciar? ¿Por qué me iba a sentenciar el juez? No porque hice nada bueno, ¿verdad? El que nada debe, nada teme. Siempre que la persona va a esperar una sentencia o un juicio es que es culpable. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que todos ante el Señor somos culpables. O sea, somos pecadores. Por la caída de uno, todos fuimos constituidos pecadores. O sea que aquí hay una buena noticia y una mala. El verso 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense nada más ahí. Lo que dice ahí. Por medio de Cristo, la ley o la resolución del Espíritu Santo que da vida a mi espíritu y me guía en mi corazón, me da libertad del yugo o poder que la ley del pecado y la muerte ejercía sobre mi vida. Por la ley, nadie jamás iba a poder ser salvo y libre. Nadie, por ley, nadie. La ley era un aguijón, por decirlo así. Porque fallabas una cosa, cumplías una y fallabas otra. Y el judío se sentía muy privilegiado porque ellos cumplían la ley. Por eso el apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos. Porque ahí había judíos, romanos, había gentiles. Y la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores, Romanos 3:23. Romanos 3:23, ahí dice que todos somos pecadores. Y por ese hecho no hay entrada al reino de Dios. Es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y el verso 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cristo Jesús derrotó la muerte en la cruz del Calvario, la muerte espiritual. Para toda aquella persona que se uniera a Cristo, que recibiera a Cristo como su Señor y Salvador. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa la palabra en Cristo? ¿Qué significa que una persona está en Cristo? En unas palabras muy sencillas, estar en Cristo significa que la fe de un creyente en Cristo lo coloca en Cristo. La fe. Dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La fe en Cristo Jesús, la fe que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y fue sepultado y resucitó. La fe en Jesucristo lo coloca a Cristo. El Espíritu Santo de Dios viene y toma posesión de usted. Se le introduce en su cuerpo. Y el Espíritu Santo ahí va a estar
ahí va a estar. No se puede separar. Por eso la palabra de Dios dice que a causa de nuestras debilidades y este pecado que aquí está, aquí mora, también está en el cuerpo, es lo que nos hace fallar. Y a veces dice que entristecemos al Espíritu Santo de Dios con nuestra conducta, con nuestro andar. Es lo que dice la Biblia. Estar en Cristo significa, hermanos, que el creyente camina y vive en Cristo de día en día. El verdadero creyente vive, se mueve y tiene su ser en Cristo. Está unido con Cristo, no con una religión. Y en verdad, que sí es difícil, no es tan fácil, porque el Espíritu Santo y la carne, hay un pleito ahí. Hay un pleito, a veces se estira para allá, a veces se estira para acá. Hay una lucha. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros nos hace sentir mal cuando fallamos. Y si no se siente mal, pues es que el Espíritu Santo de Dios no está ahí. El mismo capítulo de Romanos lo dice. Lo dice. El verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hablando Pablo, hablando verdad. Entonces, dicho en otra forma muy sencilla, el hombre que está en Cristo está salvado y libre de condenación, seguro desde ahora y para siempre. Fíjese nada más. El hombre que está en Cristo es salvado. La palabra de Dios dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Usted ya lo sabe de memoria. Lo estuvimos examinando un poquito el miércoles. 2 Corintios 5:17. De modo, Germán, que tú dices que tú estás en Cristo, ya no echas esas rancheras, ya no te vas a otra ciudad a echarte un trago, Germán. O todavía sigues criticando a los cristianos. Dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, que el que está en Cristo es una nueva criatura, ha nacido de nuevo, no vive una religión, no pretende haber nacido. Los religiosos aquellos pretendían cumplir la ley de Dios de muchas maneras. Entonces, el que está en Cristo, estamos haciéndole el énfasis el que está en Cristo, hermanos, con bases bíblicas. El que está en Cristo ha sido crucificado juntamente con Cristo. ¿Sí? Puso sus pecados allá junto a la cruz del Calvario, con Cristo. ¿Qué dijo Pablo? Seguido lo repito porque pues va con el tema. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo persiguiendo a la iglesia. Ahora lo que vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual no reconocía, dice Pablo. El que yo no creía que había resucitado. Ahora de ese Cristo Jesús hablo, dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Siempre hago una recomendación yo. Cuando quieras salir el Germán viejo, acuérdate lo que dijiste. Acuérdate que te sabes de memoria Gálatas 2:20. Acuérdate, que no se suba el aceite, digo yo, refiriendo al carácter. Recuerda que dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora lo que hago, ¿qué? En la carne, ¿lo qué? Lo vivo en la fe. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Gloria a Dios, amén. Ese texto, hermanos, y tantos cantos deberían estar relacionados según el tema del canto, ¿verdad?
Salvador bendito, me doy tan solo a ti. Entregarse completamente de lleno. Porque, hermano, humanamente fallamos a cada momento. Porque es una lucha la carne. La carne. El que camina con Cristo significa la renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. Se trató el estudio de eso, hermano. Y allá no hay nada, ninguna relación con la mundanalidad, hermano, o sea, los deseos de la carne, la vanagloria del hombre. El que está en Cristo, hermanos, tiene que renunciar. Acuérdese lo que dijo Jesús a aquellas personas que le seguían. El que quiera venir a mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. No nomás ponga la cruz en los domingos. Todo el tiempo. Y sígame. Tomar la cruz de Jesucristo es sufrimiento, hermanos. Va a sufrir uno. Créame que va a sufrir uno. Va a ser criticado. No va a ser atendido. Los que eran sus amigos ya no son sus amigos. No soportan que les hables de Cristo. Entonces, hermanos, ahí vemos que necesita uno que renunciar a los deseos del mundo y que vivamos en un siglo, dice la Biblia, hermanos, en un siglo sobria y justamente, según Tito capítulo 2, verso 12, bases bíblicas. Ahí dice, hermanos, que debemos nosotros de andar de esa manera. Pero hay un problema tremendo. Necesitamos someternos al poder del Espíritu Santo de Dios. A veces estamos mal informados de lo que el Espíritu Santo de Dios hace aquí. No son emociones, créanme. El Espíritu Santo lo que hace y es bíblico es que convence de pecado. Dice la Biblia, estás mal, hermano. No pretendas estar bien. Entonces, si estamos en Cristo, hermanos, significa estar unidos y llevando mucho fruto en el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5 lo dice. Pero vamos a leerlo para que mire que sí es cierto que dice, porque a lo mejor quien está detrás de esa cámara puede decir, no, el hermano que está ahí está repitiendo cosas que posiblemente no sean ciertas. Y Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor. Comienza con amor, porque si no hay amor, tampoco hay gozo. Porque si no hay amor, tampoco hay paz. Y necesitamos mucho la paz interna. La paz interna que solo viene, hermanos, del Señor. Y fíjense lo que dice ahí: paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense nada más, estamos haciendo énfasis en los que están en Cristo Jesús. Contextos bíblicos. Fíjense lo que dice el verso 24 de Gálatas 5. Dice, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que están en Cristo. En base a lo que estamos leyendo, en base a lo que estamos nosotros leyendo ahorita, si somos uno en Cristo y Él es nuestra cabeza, nosotros no podemos ser condenados. Fíjense nada más, fíjense las palabras, lo voy a repetir. Si somos uno en Cristo y Él es nuestra cabeza, nosotros no podemos ser condenados. Esta es una buena noticia. Tú que estás viendo este video, ¿por qué no te unes a Cristo? ¿Por qué no vienes a Él? Únete a Cristo y podrás escuchar en aquel día el veredicto de que ninguna condenación hay para ti. Amén. Porque has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador y no has recibido una religión.
el que está en Cristo. Pero quizás deberíamos de considerar algo, deberíamos de considerar el otro lado de la moneda. Y no te me ofendas, estamos tratando de explicar lo que dice la palabra de Dios. Pero viéndolo de otra manera, si no estás en Cristo Jesús, entonces para toda persona que no está en Cristo Jesús, sí hay una condenación. La Biblia lo dice. La Biblia lo declara. Es tan importante que la persona comprenda el capítulo 8 a los romanos, hablando de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Así es que si nosotros alimentamos la carne, pues vamos a batallar. No has perdido la salvación, porque la salvación no se pierde. Tú nunca vas a perder algo que no recibiste. Tú recibes este himnario en tus manos, no lo vas a perder. Pero si no recibes este himnario en tus manos, ¿cómo lo vas a perder? No lo puedes perder. ¿Sí? Nada más que la persona lo analiza exteriormente, basado en ciertas creencias religiosas. Ese es el problema de hoy en día. Pero si nosotros no andamos no vivimos según la carne, satisfaciendo, alimentando la carne, entonces vamos a triunfar. Vamos a ser vencedores, dice la Escritura. No podemos ser vencedores, hermanos, si estamos caminando no podemos caminar en el Espíritu y en la carne. No se puede. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, no alimentes los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Es una lucha. Yo tuve esas luchas y las sigo teniendo. Hay que aclarar, porque a veces, como les digo, a veces mi modo de expresar no es correcto, pero es una pelea, hermanos. Hasta el hombre más espiritual, porque fíjese quién lo dice, Pablo. ¿Habrá en la actualidad otra persona, ahorita en la actualidad otro como Pablo? Usted que conoce la historia va a decir, pues está difícil, y realmente está difícil. Entonces se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. ¿Quién será condenado? La pregunta surge. Pues la Biblia nos contesta, hermanos. La Biblia se contesta sola. ¿Quién será condenado? Pues usted puede basarse en lo que hemos estado hablando. Los que no andan conforme, el que ande conforme al Espíritu no será condenado, pudiera decir usted. Pero déjeme leerle Juan capítulo 3, verso 19. Fíjese lo que dice el verso 3:19. Y esta es la condenación, dice la Biblia, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El andar en la carne, hermanos, las obras son malas. Usted ya lo sabe, hombre. Usted sabe cuál es el fruto de la carne y cuál es el fruto del Espíritu. Yo no creo que no haya pasado por Gálatas capítulo 5. Allí está. Y allí uno lo puede evaluar. Evaluar quiere decir examinarlo. Y decir, ¿estoy viviendo de esa manera? Perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Porque esta carne, dice uno, la carne es débil, ¿verdad que la Biblia dice? Pero el Espíritu de Dios vivifica. ¿Sí? En otras palabras,
nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, está de nosotros, déjeme decirle, triunfar y ser felices y continuar en el camino, que va a haber altas y bajas, pero recuerde lo que dice la Biblia, que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y como el tiempo va premiando, y no lo puedo terminar, hermano, quisiera leer lo que escribí acerca del Espíritu da vida. La expresión de la ley del Espíritu de vida significa dos cosas. Significa la ley del Espíritu Santo y el Espíritu de vida que está en Jesucristo. Dentro del universo hay una ley tan importante que ha llegado a ser la ley del Espíritu Santo. Estuve estudiando yo hoy, estuve escribiendo, hermanos, sobre eso. Entonces, es llamada la ley del Espíritu de vida. ¿Qué se quiere decir por esta ley? Muy sencillo, la vida es en Jesucristo y en Él solamente. Y no voy a continuar porque a lo mejor le da sueño. Pero déjeme decirle que muchas personas, y es bueno, pero tomando en cuenta el principio de los versículos del capítulo 8, ¿sí? Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Comienza ninguna condenación y termina también con una palabra similar que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones o angustia o persecución o hambre, desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, los ángeles caídos. ¿Cuáles ángeles? Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Son palabras, hermanos, muy bonitas y muy ciertas. Si usted está en Cristo, nada lo puede separar del amor de Cristo. Que va a llorar, va a sufrir, sí. Amén. Pero nada lo separará del amor de Cristo. Y otra cosa muy importante, que no hay ninguna condenación para todos aquellos que recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Oremos. Amén. Una vez más, buen Padre y Señor Dios, gracias te damos por tu palabra, Padre Dios, que es tan clara, Padre Dios, que comprendemos, Padre Dios, que, Señor Dios, pues, hicimos un pacto contigo, Señor. Cuando nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados. Y ese pacto fue separarnos de todo pecado. Y pidiendo tu ayuda, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre Dios, líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de toda religión, de toda falsa doctrina, Señor Dios. Y llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, para poder ser vencedores. Te damos las gracias en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Estamos despedidos, hermanos.